Un cordial saludo, apreciados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a esta sesión de Educación Inclusiva. Es un gusto para mí poderlos saludar. Mi nombre es Diana Marcela Padilla, docente egresada como normalista superior, psicóloga y especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo. Vamos a trabajar entonces en esta sesión de Educación Inclusiva, un desafío que afronta la educación y el educador. Vamos a tener entonces un encuentro para poder fortalecer aquellos conocimientos que son necesarios para ustedes como formadores, como docentes que más adelante se van a enfrentar al aula y a la educación. Entonces, en este orden de ideas, sean bienvenidos estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Educación, del programa de licenciatura en Educación Infantil, del curso Escenarios Educativos Inclusivos, y reiteramos entonces que estamos en una formación de pregrado, una formación profesional. Bueno, por lo anterior, vamos a mencionar este propósito de aprendizaje de la sesión del día de hoy. ¿Cuál es el propósito? Bueno, conocer las normas legales que rigen las garantías y derechos de las personas con discapacidad en el ejercicio de la educación. Vamos entonces a estar abordando vamos a abordar la legislación y algunas herramientas importantes e imprescindibles para el proceso educativo de cada uno de los educandos en el aula de clase. Por consiguiente, nos adentramos ya a lo que es la inclusión educativa y a lo que es la normatividad. Bueno, vamos a traer entonces el día de hoy a colación dos normativas importantes que son la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Bueno, esta Ley Estatutaria 1618 de 2013 precisamente pues nos abarca o nos brinda las garantías para el pleno ejercicio o para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. En esta ley se establecen las disposiciones necesarias para poder garantizar a las personas con discapacidad todos sus derechos. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues asegurar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a partir o mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas, ajustes razonables y sobre todo de la eliminación de toda forma de discriminación por discapacidad. Es importante tener en cuenta que pues esta ley establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con igualdad y a no ser discriminadas, lo que incluye entonces proporcionar ajustes razonables para garantizar la igualdad de oportunidades. Hay algo fundamental que es importante mencionar y que es dentro de esta ley, pues encontramos precisamente lo que es el artículo 11. ¿Qué dice el artículo 11? Bueno, pues que pretende lo que garantizar el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles de formación, lo que incluye medidas para eliminar las barreras y proporcionar el apoyo necesario para estos educandos. Pasamos entonces ahora ya rápidamente a lo que es el decreto 1421, ¿sí? Este decreto 1421 regula la atención educativa a la población con discapacidad enmarcado desde nuestra sesión del día de hoy, que es educación inclusiva. Entonces, en este decreto, básicamente lo que se busca es el fomento de la educación inclusiva y equitativa, ¿sí? Se subraya entonces la importancia de poder proporcionar una educación de calidad a todos los individuos sin importar género, capacidad o antecedentes, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto, ya que cuando hablamos de educación inclusiva, debemos tener en cuenta que debemos abarcar a todas las personas sin excepción. Hay algo fundamental entonces, ya avanzando, y es que toda institución y ustedes como docentes deben de ser partidarios y conocedores de la ley, ¿sí? Esto solamente es un abrebocas a todo lo que tenemos que conocer como docentes para poder llegar al aula de clase, para poder trabajar los diferentes casos o situaciones. Y precisamente cuando nosotros estamos en aula de clase, pues debemos tener en cuenta, cuando hablamos de educación inclusiva, dos elementos fundamentales. Hablamos entonces del DUA como el diseño universal de aprendizaje, pero también debemos tener en cuenta lo que es el PIAR, plan individualizado de ajustes razonables. Bueno,
Vamos a tomar el primero. ¿Qué es el DUO? El diseño universal de aprendizaje, bueno, desde el marco educativo y como su nombre lo indica, universal, pues reconoce que todos los niños, que todos los educandos aprenden de diferentes formas, de diferentes maneras, ¿sí? Que tienen algunas técnicas de aprendizaje, que tienen algunos estilos de aprendizaje. Por lo que se plantean los estilos de aprendizaje que ustedes ya los conocen, ya los vieron, ya los trabajaron. Si bien es cierto, entonces existen estos estilos de aprendizaje, pues el DUO lo que quiere es implementar o aplicar prácticas, espacios, materiales y herramientas que favorezcan a los estudiantes a partir de los diferentes estilos de aprendizaje que cada uno desarrolla. ¿Listo? Ahora bien, cuando hablamos también de el PIAR, Plan Individualizado de Ajuste Razonable, pues debemos tener en cuenta que pues este plan de ajuste razonable es como esa flexibilización que tiene una institución, que tiene un educador para poder abordar el propósito de formación y de educación en los estudiantes con discapacidad. Es decir, los centros educativos y los docentes implementan el PIAR como una herramienta de flexibilización curricular, ¿sí? A partir de un diagnóstico que se tiene del estudiante, se crea un PIAR de acuerdo a sus necesidades para poder abordar y para poder cumplir con el objetivo de aprendizaje en todos los estudiantes. Bueno, existe, o bueno, es importante mencionar que el PIAR plantea tres etapas principalmente. Etapa de identificación, etapa de valoración y diagnóstico y por último, etapa de apoyo institucional y familiar, que todas están articuladas y engranadas para poder favorecer el proceso de aprendizaje, para poder cumplir con los objetivos propuestos también desde el currículo. La implementación de todas estas estrategias pues, competen directamente a lo que es el docente y al plantel educativo. ¿Para qué? Pues para poder prevalecer y para poder fomentar esta educación inclusiva. Bueno, chicos, ahora sí, vamos entonces a hacer la actividad de ustedes, vamos a poner en práctica estos conocimientos y ese rol docente que cada uno de ustedes y vamos a favorecer lo que es un aprendizaje significativo y aprendizaje colaborativo. Se va a plantear una situación, un caso de un determinado grado en el cual cada uno de ustedes va a asumir el rol como docente y a partir de eso van a plantear diferentes estrategias y van a crear la acción para abordar el grado. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Cada uno de ustedes va a tomar un área, castellano, matemáticas, ciencias, inglés, la que ustedes gusten. ¿Cuál es el caso? Grado quinto, 35 estudiantes y tenemos tres casos: un estudiante sordo, un estudiante con discapacidad visual y un eh, estudiante sordo, estudiante con discapacidad visual y un estudiante con síndrome de Down. ¿Listo? Tenemos entonces los tres casos. Cada uno de ellos tiene su respectivo diagnóstico, cada uno de ellos tiene, cada uno de ustedes como docente va a plantear entonces cuáles son las estrategias desde el área que cada uno de ustedes seleccionó para poder abordar y trabajar con ellos. Debemos tener en cuenta lo que es el DUA y debemos tener en cuenta también lo que es el PIAR para ellos, por favor. Entonces vamos a tener 10 minuticos para abordar el caso. Bueno, listo. A partir de este caso, es importante tener en cuenta que cada uno, desde su rol como docente, pensamos en el caso, en la situación y plantea diferentes estrategias que se pueden llevar a cabo en el aula. Revisan también cómo se pueden eliminar las barreras que tienen en el aula y logran favorecer ese proceso de aprendizaje. Bueno, muy bien. A partir de esto, vamos entonces a hacer una evaluación para ustedes. Vamos a hacer un pequeño quiz. Este quiz, entonces, vamos a abordarlo de la siguiente manera. A partir de la sesión, pues ustedes ya tuvieron algunas herramientas, alguna información importante. Vamos a ingresar todos a la aplicación de Quizzes. Vamos a seleccionar el nombre, por favor, y vamos a ingresar todos a la sala. Cuando ya todos hemos ingresado aquí a la sala, pues entonces vamos a dar respuesta a algunas preguntas que ustedes ya han ido trabajando durante la sesión. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice, el artículo 11 de Derecho a la Educación garantiza el derecho a la educación inclusiva a todos los niveles, lo que incluye medidas para eliminar las barreras y proporcionar el apoyo necesario. Este artículo solo aplica para las instituciones de educación superior. ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso, ¿cierto? Aplica para todas las instituciones de educación sin importar el nivel. Listo, vamos con la segunda pregunta.
El plan individual de ajuste razonable se debe realizar a todos los estudiantes del aula. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Falso, ¿cierto? El plan individual de ajuste razonable PIAR se aplica solamente para aquellos estudiantes que requieren de esta flexibilización curricular. Bueno, vamos con la siguiente. El PIAR se presenta como una de las herramientas más importantes para llevar a cabo la inclusión, la enseñanza y el aprendizaje, la educación o la inclusión educativa. Entonces, la inclusión educativa. Listo. Bueno, vamos entonces a responder cada una de las preguntas todos para mirar cuáles son esos puntajes. Vamos con esta última. Esta ley establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es la ley? La ley que trabajamos el día de hoy, ley 1618 de 2013. Y le vamos a enviar. Listo, correcto. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, a partir de esto, vamos a continuar ya aquí. Aquí logramos reforzar algunos de los conocimientos que se han ido trabajando durante la sesión y vamos entonces a finalizar con nuestras conclusiones. Bueno, efectivamente que todo docente, ¿cierto? Todo docente en formación, todo docente ya desde su rol como profesional, pues debe tener claridad de la normatividad que rige los procesos educativos, porque recordemos que no solamente es un proceso, sino que son diferentes procesos educativos que se engranan y que ustedes como docentes deben conocer para poder aplicar correctamente, ¿sí? Cuando hablamos de educación inclusiva, entonces tenemos que tener en cuenta el afianzamiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los educandos en el aula de clase, logrando eliminar barreras, aportando un aprendizaje significativo, colaborativo, autónomo en cada uno de los estudiantes, porque pues son precisamente ellos el pilar. Y como docentes, pues enfrentar también aquellos retos que se nos presentan para poder subsanar y para poder continuar y cumplir con el objetivo de educación. Bueno, chicos, presentamos entonces por aquí la bibliografía, agradecerles a cada uno de ustedes por la disposición, por la participación y por toda la actividad que han realizado. Espero pues podamos seguir trabajando con y profundizando también en este tema de la educación inclusiva. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.